¿Listo, Laura? Bueno, continuamos aquí en esta dinámica de hoy jueves, de vamos caminando, en realidad vamos corriendo hoy, ¿no, Matías? Bueno, Bastante agitado el día. bastante agitado, movido, pero bien, bien agitado, ¿eh? Bueno, estamos con Pablo Bolsico, hoy sociólogo, le vamos a decir buenas tardes, bienvenido Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿la estás pasando bien? Perfecto, perfecto. Llegaste temprano, te hicimos cebar mate y todo, y bueno, se ve que te gustó, te agradó. Hay otros que no le deben agradar tanto, ¿no? Bueno. Y mira qué casualidad, porque en realidad ayer, el día de ayer, 30 de agosto, eh, fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y el tema que convoca hoy aquí a Vamos Caminando este sociólogo Pablo Bolsico, justamente es desandar el camino del conocimiento y del entendimiento sobre lo que nos acontece en esta realidad de democracia aparente o real, también podemos discutir. Es bueno que la sociología se presente y se haga más visibilizada dentro de las problemáticas o temáticas de la vida cotidiana, de la sociedad, lo mismo que la psicología. Pensamos, opinamos que es muy importante que los sociólogos tomen medios de comunicación, así también como la psicología y la filosofía, ¿por qué no?, para poder desanudar tantos conflictos existenciales y del pensamiento y del razonamiento que estamos teniendo con cuestiones que nos pasan a diario, que nos tocan vivenciar y que no las podemos entender del todo. ¿Por qué? Entonces, cuando hay un vacío de entendimiento, eso provoca quizás más desencuentros y generan algunos índices de violencia como lo que hoy estamos asistiendo. ¿No es así, Pablo? Sí, sí, tal cual. En principio quería agradecerte, Laura, el espacio. Me llamó la atención tu invitación y realmente fue una sorpresa muy grata que me convoques para debatir sobre un tema tan actual y que realmente, por lo que se puede ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, que son un canal más hoy de comunicación, se ha convertido en un debate álgido, un debate de posturas a veces de una violencia que quizá estuvo contenida durante mucho tiempo. Entonces, se vuelve importante en este punto, como vos decías, la sociología, como el resto de las ciencias. Cada ciencia tiene su objeto y su espacio para aportar, digamos, algún tipo de conocimiento que haga el beneficio de la sociedad. Y pienso que, bueno, este tema en particular de los desaparecidos es un tema que necesita un poco más de trabajo, de reflexión. Quizás los medios de comunicación hoy por hoy, en el fragor de la noticia y en el fragor de las disputas más fuertes, más profundas a nivel político, dejan de lado la reflexión y apuntan a la primicia. Entonces, te agradezco nuevamente la posibilidad de poder charlar contigo y con tu audiencia sobre este tema. Sí, justamente, ¿no? Este caso de Maldonado, tan reciente y transversalizado por estas campañas electorales en las cuales estamos todos inmersos, trae este tema de desaparecidos o lo vuelve a reflotar como una herida no cerrada en recuerdo, conmemoración, entre comillas, conmemoración, digo, irónicamente, con respecto a nuestra etapa histórica de dictadura, en las cuales justamente la figura de desaparecidos, al menos en nuestra idiosincrasia, hizo pie, ¿no? Aterrizó nuestra idiosincrasia esta figura de desaparecidos que tenía que ver justamente con esa historia de un gobierno dictatorial y al mismo tiempo una lucha, entre comillas, que nunca se entendió, entre guerrillas, partidos de izquierda y la situación de dictadura y no de democracia. Ahora, volvemos a abrir la grieta, justamente, o la herida, mejor dicho, en este caso, de desapariciones forzadas o no, con respecto al caso Maldonado, y justamente se tiñe muchísimo de conceptos y de confrontaciones ideológicas políticas partidarias. Sí, sí, tal cual. En un comienzo, cuando me hiciste la propuesta de venir y de pensar, de reflexionar un poco
sobre el tema. Yo debo ser sincero, digamos, no manejo el tema en sus profundidades, una cuestión social, pero sí creí necesario hacer uso de algunas herramientas de la sociología como para tratar de pensar en conjunto, pensar también con tu audiencia, a qué nos referimos cuando hablamos de desaparecidos, tratar de llegar, digamos, a una definición, como toda definición, como dicen muchos de los padres de la sociología, digamos, una definición política de la cuestión que está siempre en la base del debate. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Cómo pensamos los argentinos frente a un desaparecido o desaparecida? Bueno, en primer lugar, es importante ahondar sobre el término de desaparecidos, digamos. Nuestra sociedad, a lo largo de la historia, ha atravesado por distintas instancias y desaparecidos los hay de muchos tipos. Los hay los forzados, los hay los desaparecidos voluntarios, aquellos que se van y dicen... No dejan ni una carta escrita tampoco, ni una nada. carta escrita, Se fueron. exacto. Tenemos las víctimas de trata. Tenemos muchos estilos de personas desaparecidas. El desaparecido como tal es un concepto que a nosotros en nuestra historia nos remite fundamentalmente a un estilo de desaparición, que es la desaparición forzada por la acción del Estado, lo que se llama terrorismo de Estado. Y en ese aspecto, en ese punto, te interrumpo para compartir junto con nuestros oyentes un audio que gentilmente nos trajiste, justamente de una persona desagradable como Videla, pero que... Bueno, antes del audio me gustaría comentarte un poco cuál es el ejercicio que te propuse. A ver. Digamos, para alcanzar a una definición de la palabra desaparecidos, digamos, me pareció oportuno rastrear dos polos ideológicamente opuestos. Entonces, a partir de eso, busqué, digamos, los medios multimedia y los contenidos en Internet hoy lo permiten, busqué la palabra, digamos, de quien es considerado el referente, digamos, en materia de terrorismo de Estado en Argentina, que es Videla, con su propuesta de lo que es un desaparecido, y vamos a ver que tiene un alto contenido político lo que él propone. A ver, vamos a escucharlo. Y por otro lado, Benedetti. Sí, Mario Benedetti, con una poesía hermosa, de nombres desaparecidos, como para hacer un contrapunto. Pero Mario Benedetti sería como el bálsamo, el final. Vamos ahora a la tortura, bien dicha la palabra, de escuchar nuevamente la voz de Videla, por favor. Hay otros, dos de Videla pusiste. Son dos. Como mencionaste uno y Benedetti, no sé si querés y Benedetti para agarrar tiempo y poder desarrollar más. Como quieras, los dos Videla son importantes, el segundo es más importante. Ah, mira, habla. Bueno, dale. Exacto. Pero dale un momento a él para que hable sobre este cortito y volvemos sobre el otro, el segundo. Dale la indicación si querés al operador también para que lo ponga. Ah, yo no laburo más, me voy. Bueno, sí, así es, o cómo es. Bueno, ahí escuchábamos una conferencia de prensa que dio Videla en el año 79, muy conocida por su contenido, obviamente. Y me gustaría ir a un segundo audio también de Videla, pero ya del año 2012, el año previo a su muerte, donde ya lo vemos fuera del aparato del Estado, digamos, y teniendo una reflexión, él propone una reflexión, un debate sobre el concepto de desaparecidos que podemos escucharlo en el segundo audio.
¿Querés tomar mientras hablas? Yo te cebo, ¿eh? ¿Qué podemos entender, Pablo Bolsico, sociólogo, sobre estas interpretaciones de una figura tan polémica y bueno, tan desagradable como lo fue Videla, ¿no? Mira, elegí estas dos definiciones en particular porque me parece que muestran en su sentido más crudo la idea de desaparecido. ¿Por qué? Vemos que lo que sostiene Videla en ese momento, estamos hablando del artífice del mayor terrorismo de Estado de la historia de Argentina, dice que es un desaparecido, es una incógnita, dice. ¿Por qué? Porque es una incógnita. Dice, si se encontrara, dice, si se certificara que el hombre aparece, bueno, habría un tratamiento X en relación a su persona. Y si esta aparición se certificara que hay un fallecimiento, habría un tratamiento Z. XZ. XZ. XX, XXI, XZ. Y aquí la cuestión. Como no aparece, como no está, dice Videla, no tiene entidad. No existe. Santiago Maldonado, según Videla hoy, no existiría. O sea, No sería existe. un problema menor o algo que directamente uno no tiene que ni siquiera pensar. No existe. Como no tiene entidad, el Estado no tiene responsabilidad. ¿Y cómo traemos esto sobre Santiago Maldonado en la actualidad en términos de cultura y de idiosincrasia argentina? ¿Cómo estamos pensando esto de Maldonado hoy? Mira, casualmente estas definiciones me daban el pie como para hablar sobre una cuestión que es lo más importante, pienso yo, que es la duda, que es la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿dónde está Santiago? La definición misma de desaparecidos trae consigo una duda. La incógnita que es la incógnita. El referente, sí. Es sí. Lo que está diciendo ¿Seguro? desde un punto Videla, y que dice, va a decir, lo vamos a ver ya como un bálsamo, como decías vos, de Mario Benedetti, una duda. Y junto con la duda, la inacción, que es un segundo punto, la inacción. ¿De quién? Del Estado. Nosotros estamos hablando de desaparecidos forzados por la acción directa del Estado y unos de sus brazos represivos, ya sea policiales o parapoliciales. Entonces, no es solamente una cuestión partidaria, y esto es un poco la cuestión que quizás los medios no alcanzan a reflejar porque están inmersos en esa discusión partidaria. Esta es una cuestión de Estado, y eso es lo importante. Claro. Entonces, independientemente de que sea Cambiemos, que sea el kirchnerismo, que sea, el que nosotros como miembros de este Estado debemos todos apartidariamente exigir la aparición de Maldonado. No está ocurriendo eso. No está ocurriendo. Precisamente porque la discusión se está perdiendo en un debate político, sí, pero partidario también. Y de campaña electoral. De campaña electoral. Pero a full. A full. Nos estamos diluyendo como sociedad y como Estado, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. Por supuesto, porque precisamente los medios de comunicación lo que están haciendo es llevar la discusión a otro terreno. Entonces, claro, ahí es donde la cuestión se vuelve peligrosa. ¿Por qué? Nosotros tenemos un antecedente histórico que es el Nunca Más, con un prólogo, el primer prólogo, que habla de una teoría de los dos demonios. Dos demonios que significan dos oponentes de igual envergadura, con igual poder, atacándose. Claro, ambos dañinos o malignos, ¿no es cierto? O sea, y lo más, si se quiere, lo más peligroso de esa definición es pensar que un grupo de personas, vamos a poner que está del otro lado del Estado, tiene el mismo poder que el Estado. O sea, seguimos un Estado democrático pero en guerra. Eso se superó, eso se supera, y ahí es el punto. Con el nuevo prólogo que se adhiere al Nunca Más, y con ese debate, con ese pedido de perdón que hace Néstor Kirchner, sí, en nombre del Estado, en relación a las víctimas del terrorismo de Estado,
se suponía que el debate y la discusión sobre el terrorismo de Estado en Argentina ya había sido superado en muchos de sus puntos. Por ejemplo, la existencia del desaparecido como tal, Claro. como una cuestión de Estado, no como una cuestión partidaria ni política, digamos, política partidaria. Bueno, pero eso fue como una cortina de humo, ¿no? Esa intervención kirchnerista en su momento. En realidad es como también bajar los cuadros de los lugares emblemáticos del Estado, los cuadros de los dictadores, ¿no? Un viernes 6 de diciembre de 2006, justamente, este es un artículo de Diario La Nación que lo publica en ese momento, que se reclamaba con anuencia del gobierno, con la presencia kirchnerista, se convocó a una movilización en Plaza de Mayo por la desaparición de Julio López. O sea, el mismo Estado, el mismo gobierno convoca a movilizar a la ciudadanía para reclamar la aparición con vida, pero al mismo tiempo es como una doble lectura o un doble juego, ¿no es cierto? Sí, mira, yo he escuchado mucho últimamente y sobre todo en redes sociales, y por eso es importante definir el concepto de desaparecidos forzados por acción directa del aparato represivo del Estado. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno llega a esa definición, estamos hablando, en este caso, difiere, y como bien lo explicó ayer, lo escuchaba Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz, en relación a este tema, y él decía, los desaparecidos es real, es una persona que no está. Ahora bien, ¿no está como efecto de qué? Es muy distinto no estar por efecto de la acción directa del Estado, y este sería el caso de Maldonado. Sería, digo, porque la última vez que se lo vio con vida estaba en una protesta social y manifestándose en un lugar donde uno de los aparatos represivos del Estado, que es la Gendarmería, actuó, digamos, reprimiendo. Entonces ahí aparece la figura del Estado, encarnado en un agente público, el gendarme. Claro, recibiendo órdenes, ¿no es cierto? Exacto. Del Estado, el caso, del gobierno. Exacto. Ese gendarme está respondiendo a una directiva de un superior. Y ese superior es miembro del Estado. No miembro del Estado en sentido abstracto, no, es un funcionario. ¿Qué tenemos que hacer los que queremos transitar, no una vereda u otra de la grieta política partidaria en la cual estamos todos inmersos, sino los que queremos caminar la grieta, sobre la grieta, con respecto a estas problemáticas de desapariciones que durante el gobierno kirchnerista u otros gobiernos, no es puntualmente kirchnerista tampoco, hubieron una cantidad enorme de desaparecidos? Y en democracia. Exacto. El punto es estar en qué estado, en estado de democracia o en estado de vulnerabilidad de derechos, de limitaciones o de negación de derechos. O sea, ¿cómo como ciudadanos comunes, como ama de casa, como un trabajador, puede estar comprendiendo o entendiendo esta situación de quizás también sin quererlo muchos organismos, como por ejemplo la CETERA, que está con un manual instructivo dándole indicaciones a los alumnos sobre cómo actuar o qué es la figura de un desaparecido y lo que simboliza Santiago Maldonado? En realidad queremos, los que caminamos la grieta, queremos entender justamente esto que estás diciendo como sociólogo vos en este momento, entender de que una desaparición es responsabilidad del Estado, o sea, de todos. Exacto. Y del gobierno de turno. Por supuesto. Hay una definición muy clásica dentro de la sociología clásica, weberiana, digamos, que uno de los padres de la sociología, una diferencia entre Estado y gobierno. No es lo mismo el Estado que el gobierno. Claro. El gobierno es un grupo de funcionarios que va a estar un tiempo y se va a ir. El Estado es lo que perdura. Es la burocracia del Estado, el Estado y sus aparatos. Entonces, por eso yo vuelvo sobre ese punto. Los desaparecidos es una cuestión de Estado. Independientemente del partido que uno defienda la postura de uno, de otro, del oficialismo, del anterior oficialismo, y como uno lo quiera trabajar, digamos, de manera partidaria o como se le llame, pienso yo que el debate de la ciudadanía tiene que ser
unánime en este punto. No podemos permitir que una persona hoy, estamos hablando, año 2017, con los avances tecnológicos que hay, con todo lo que hemos vivido en materia de desaparición forzada de personas, estemos a un mes y no sepamos dónde está Santiago, por ejemplo. No sepamos dónde está Julio López. Entonces, en ese trajinar, pienso yo que es importante tener un momento reflexivo y pensarse qué pasaría si esa persona que desaparece es un familiar, es uno. El Estado es un ente que trasciende a los individuos, trasciende, por eso digo, no es un gobierno, es el Estado, debería tener políticas de Estado en materia de derechos humanos, y pienso que esto, evidentemente, estas desapariciones en democracia son un paso hacia atrás en esa materia. Y que también habla a las claras o nos descubre en que todavía tenemos grandes reservorios dictatoriales en nuestro sistema. Por supuesto. Y en nosotros mismos, ¿no? Porque de última también nos lleva a la cuestión individual. Claramente, y eso es una cuestión que cae por su propia lógica. Cuando uno piensa, y vuelvo a Weber, cuando uno piensa el Estado como ente, uno piensa que el Estado, un gobierno, asume el control del Estado por un tiempo X. Ese gobierno tiene un conjunto de intereses, un conjunto de deseos, de apreciaciones, de visiones sobre la realidad, que no necesariamente tiene que coincidir con el del resto de los grupos de la sociedad. Ahora bien, las políticas de Estado llevan a pensar en trascender esto. Cuando hablamos de materia de derechos humanos, cuando hablamos de desaparecidos, con la historia que tenemos en Argentina, con los 30.000 desaparecidos, con desaparecidos en democracia, con desaparecidos, que incluso yo buscando un poco de material y demás, llegué a un poema muy lindo de Galeano que habla sobre las desapariciones, y él dice de los indios habitantes de América desaparecidos antes de aparecer. Las personas sin nombre. Tenemos historia en desapariciones. Tenemos historia. No únicamente desde la dictadura, sino mucho antes también, ¿no es cierto? Exacto. Y él dice, bueno, ahí habla de la campaña del desierto, como si en el desierto hubiera habido tierra y monte. Claro. Esa similitud o esa semejanza entre desaparecidos y guerra. Desaparecidos y guerra. Bueno, en este caso también, llevado a nuestros días, desaparecidos y poder de turno. Y poder. Nos queda mucho por desandar, Pablo, las puertas abiertas de este medio de comunicación y este programa para decirte que nos interesa sobremanera que un sociólogo nos puedas dar algún tipo de otra ventanita más al conocimiento y a la resolución de una verdad que no es única, que tiene una mirada caleidoscópica de muchos colores y que bueno, que entre todos tenemos que integrar una verdad para que podamos convivir armónicamente. Como sociólogo, ¿cuál es la salida? Te puse con la sí, realmente la salida yo pienso que es el debate. En principio la salida es dialogarlo, seguir buscando, seguir proponiendo, que las autoridades sepan que el reclamo es un reclamo que nace de la base de la sociedad. Yo pienso que los gobernantes, todos, independientemente del partido, si hay algo que le tienen miedo, es al poder ciudadano. Y pienso que como pueblo, con la historia que tenemos, vuelvo a repetir, es importante que empecemos a juntarnos, a reflexionar, a pensar qué hay después de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos trascender y cómo podemos solucionar esto que es una herida que evidentemente está abierta? Volviendo hacia atrás unos minutitos, cuando te planteé esto de esta propuesta de manuales instructivos, educativos para para niños y adolescentes también de la CETERA. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo pienso en principio que, bueno, estamos en democracia,
existe lo que es la libertad de cátedra también. Ujú. Quizá personalmente no comparto quizás directamente algunas aseveraciones así tan tajantes cuando hay que ser muy respetuosos del proceso que hay detrás, porque puede confundirse muy fácilmente esto con un interés por ganar adhesión, por ganar voto. Demasiado eso, fácil, me parece. claro, y eso cae en uso fácil, no a la gente que realmente quiere encontrar a Santiago Maldonado en este caso, sino un uso fácil para los que quizás no están tan interesados en encontrarlo. Ujú. Entonces se vuelve Claro. una herramienta Conveniencia para ambas partes. de deslegitimación de una búsqueda que me parece muy importante y que ya te digo, como toda desaparición física de una persona, digamos, Ujú. en un Estado de Derecho como es el Estado moderno, Ujú. me parece totalmente una pérdida de tiempo enfocar en lo partidario cuando Claro. habría que Son enfocar... acciones absolutamente de puro egoísmo, de Exacto. intereses individualistas, Exacto. que hacen que en realidad Santiago Maldonado sea una figura de la falta de respeto social más grande que podamos estar cometiendo con respecto a esta desaparición de su persona. Exacto, exacto. En ese ida y vuelta de que tu partido tal, de que mi partido tal. Estamos comiéndonos al desaparecido. Estamos comiendo carroña, exacto, ¿viste? Tal cual, estamos mordiendo sí. Y estamos trayendo nuevamente a la discusión algo que parecía ya intocable, o que parecía ya subsanado, que una etapa que ya habíamos pasado, que era discutir en materia de derechos humanos qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuál es la responsabilidad del Estado frente a una persona que desaparece por intermedio de uno de sus aparatos represores. O sea, entonces, repensar toda esta relación, la del Estado con los ciudadanos, y qué es lo que nosotros debemos pedirle al Estado como ente que nos regula. ¿Qué y cómo? Para ser escuchados, exacto, ¿no? Porque no nos alcanza las urnas y la cantidad de veces que uno tiene un acto electoral, como lo estamos teniendo en este año, por ejemplo, ¿no? No alcanza la continuidad o en un segmento tan corto de tiempo, cada 2 años votamos, no nos está alcanzando tampoco eso, ¿no? Por supuesto, no, y la acción política también, hay que entenderlo, no se agota en la emisión del voto. Claro. Y eso quizás es lo importante, y de ahí la necesidad de que el debate sea un debate a conciencia y tratando de correr el egoísmo hacia otro sector, porque lo importante acá es saber qué pasó con cada una de estas personas que desaparecieron, y hoy estamos buscando y pienso yo que están en la cabeza, lo estamos pensando todo el tiempo. Nos pasamos 6 minutos, gracias o no sé, porque en realidad no es gracias, sino... sí, no, ahora el operador me está indicando de que queda este hermoso poema de Benedetti que trajiste, Pablo, y lo vamos a escuchar. Te propongo que sea el cierre, por eso te invito a que nos saludemos ahora, que nos despidamos ahora. Hasta pronto, porque la verdad que sería de enorme interés para este programa y esta emisora poder contar con la experiencia, la orientación y el profesionalismo de un sociólogo. Pero breve, antes de pedirte un chiste, para terminar te voy a pedir, ¿para qué sirve ser sociólogo? Bueno, no es un chiste, no, realmente entre los colegas, entre los colegas y además siempre hablamos de la pregunta de la tía. Esa es la pregunta de la tía. Claro, ¿qué es lo que hace un sociólogo? Bueno, ¿qué coño sirve? En realidad la sociología te brinda, es mi perspectiva personal, te brinda herramientas para comprender algunas cosas que hacemos las personas y que se pierden quizás en el fragor de algunas discusiones. Es quizá una opinión más, muchos dicen eso, los sociólogos contemporáneos, muchos dicen eso, es una opinión más, pero fundamentalmente yo me quedo con la idea de que es una gran caja de herramientas de la cual uno se sirve, la herramienta que necesita para entender ese fragmentito de la realidad que le toca vivir. A mí se me hace, para graficarlo en la actualidad y en la contemporaneidad tecnológica, los sociólogos son como los drones de las comunidades.
Sí, sí. Ellos Bueno. tienen esa mirada Sí. de otra perspectiva. Sí, particularmente no me gusta quizás tampoco tanto de la visión del, del intelectual que lo mira por encima de la montaña, sino el hombre común que camina en las calles y que trata de detenerse 2 minutos. Claro, pero tiene Pensamos. tiempo y se da ese momento para la trascendencia. Sí, exacto. Viene un poco de esa rama de la filosofía también. Así que, ¿viste? así que bueno, pongámosle entonces que los sociólogos son barriletes cósmicos. Bueno, nos vamos a despedir entonces, Pablo, con tu regalo, porque lo tomamos como un regalo este poema de Mario Benedetti y lo escuchamos. Admirable la sencillez para condensar en palabras. Un genio. Habías traído chiste, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ahora vamos. Vamos a hacer chiste también después. ¿Escuchás? Ahí estamos. Bueno, no sé si queda bien o mal, o combina o no combina, seguramente que no combina después del tema tratado con Pablo Bolsico, sociólogo, que es el tema de las desaparecidos y desaparecidas de nuestra democracia. Vamos a pedirle un chiste, vamos a poner una musiquita de chiste, nuestro invitado, y dice que se trajo 2, así que se vino bien armado, ¿eh? Trajimos dos. Bueno, este es medio intelectual. A ver. Mamá, en la clase dicen que soy el más alto y el que más sabe. Claro, hijo, si sos el profesor. Ay, profesor Girafales. Y bueno, el último creo que me dejé lo mejor para el final. A ver. Perdone, ¿este es el ascensor de su vida? Bueno, es un buen ascensor. Yo no diría que es el ascensor de mi vida. Lo he visto mejores. Vaya para la Cámara de Ascensoristas de la ciudad. Perdona la audiencia. ¡Qué genio, por favor! No, pero la audiencia está para eso, para reír junto con nosotros. Bueno, ya nos despedimos, 16, 11 minutos hicimos abuso de Vamos Caminando, diciéndole a nuestros oyentes y oyentas que en el día de la fecha, a las 18:30 horas, en breve, tiempito breve más adelante, autoridades del Consejo Municipal harán entrega en nuestra sede institucional, acá de calle Alberdi 6724, harán entrega a autoridades del Consejo Municipal del decreto de interés cultural al Departamento Música en Braille, que funciona en nuestra institución Juan Bautista Alberdi, cuyo responsable es el señor Mauro de Giovanni Fernández, técnico superior en música en Braille. Bueno, así que hoy sus partituras en braille recorren el mundo, también integrando a personas ciegas. Por este motivo hacemos extensiva la invitación a participar de tan importante galardón. Vamos a esperar entonces a contar con tu presencia, estás a tiempo porque es a las 18:30 horas, ya escuchaste esto y ya te estás entrando a duchar, a cambiar y a venir al Centro Cultural y Social Juan Bautista Alberdi, sito en calle Alberdi 6724 3000, código postal son 3000 Santa Fe. Con código postal si querés mandar cartita también. ¿Viste? Si querés venir volando en una cartita. Bueno, gracias Pablo, gracias audiencia de Vamos Caminando, gracias caminantes de todos los jueves de 13 a 16, gracias Matías como siempre por tu asistencia que la verdad que es inmejorable. Hasta el jueves que viene.
Bueno, creo que Ahora falta Fotilio. anduvimos. ¿Eh? Creo que anduvimos. Fue lindo. Pero sí, sí. Pablo, cuando gustes, cuando gustemos, es más, se me ocurre, ahora ya te entrego una, desde este mes de agosto, que estamos terminando, se me acaba. Me ofreció el Centro Cultural en hacerme responsable de la gráfica de la institución. Ajá. Es así de papel, ilustración la tapa, Ajá. pero te voy a dar una que es más, está más confianza, papel común, porque Bien, va a haber bien. unos costos para la Perfecto, venta, para ir sí, afuera, sí. o no utilizamos papel de ilustración, para que te la lleves, la leas, la conozcas, Bueno, y para eso buenísimo. te fijes en hacer algún tipo de intervención que puedas aportar, desde la sociología. No sé si en este número, por ahí entre hoy, mañana o pasado, te puedo llamar para ver si podés ingresar y si te interesa, Ajá. poder ser parte de algo, escribir algún artículo. Puede ser Muy el bueno. tema de los desaparecidos, porque es actual y ese tema no tiene, trasciende el tiempo, o sea, es un tema que lo podemos tratar tranquilamente. Sí, totalmente. ¿Cómo es? Y la forma de colaboración es la siguiente. No es condicionante, porque nosotros lo que queremos como gráfica y medio de comunicación gráfico es sostener contenido, porque siempre las revistas barreras terminan siendo llenas de publicidades y contenido con letra ilegible y casi escaso. Nosotros como medio de comunicación queremos salir a informar, a formar, a educar, a entretener también. Tenemos un espacio para los niños también, para el adulto también, porque también